para ahondar más en el tema del huachicol fiscal. Me da mucho gusto saludar a la periodista Ana Lilia Pérez. Buenas noches, Ana Lilia, ¿cómo se encuentra? Berenice, buenas noches para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, como siempre. Ana Lilia, quisiéramos empezar por ¿de qué forma y cuánto, hablando ya en cuestión de dinero, afecta el huachicol a nuestro país, el huachicol fiscal? Bueno, habría que precisar que lo que genéricamente denominamos huachicol, pues tiene que ver con el robo, transportación, comercialización ilícita de combustible y contrabando de combustible. Y haría esta distinción, Berenice, porque uno es el hidrocarburo que se le roba directamente a petróleos mexicanos y que se comercializa a veces en gasolineras, a veces en expendios clandestinos, y otro es aquel combustible que se mete de contrabando al país y que se disfraza de otras sustancias. Es una modalidad de contrabando técnico, es decir, que se mete como si fuese otra mercancía que no paga impuestos y es con la finalidad precisamente de evadir impuestos, pero también puede ser para disfrazar el origen de este producto. Es decir, que se puede tratar también de combustible que fue robado y después se disfraza de otra mercancía y se mete al país para la comercialización. Lo que estamos viendo con estos operativos, lo que vimos en ese buque donde se aseguraron 10 millones de litros de combustible y toda esta estructura que detalló el Gabinete de Seguridad el día de ayer, que operaba en puertos, en áreas aduanales, es esa modalidad de contrabando y que es hidrocarburo que venía en un barco con bandera de Singapur y que se embarcó en puertos de Texas. Es decir, es una operación de redes criminales que operan en Estados Unidos, a México. A veces el combustible se manda para allá, en este caso se trajo de contrabando, y que acá pues son ganancias millonarias las que reciben estos grupos, estas organizaciones criminales, porque no solo está el tema de elevación de impuestos. Cuando se trata de combustible que fue robado también, pues está ahí otra parte de la ganancia y otra más cuando se coloca en el mercado. Este tipo de combustible que entra de contrabando también entra al mercado formal, digamos, es decir, se vende lo mismo en gasolineras, en distribuidoras de combustibles, en expendios y en establecimientos clandestinos. Son cifras que rayan en la ilegalidad, por la cual la cuantificación se vuelve algo complejo, Berenice, pero aquello que se oferta, por ejemplo, como combustible barato, en algún momento al contrabando le llamaban combustible genérico, y son delitos que vienen ya desde hace mucho tiempo. Y quisiera subrayar que cuando se pone en marcha esta apertura a partir de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, de dar permisos de importación para que se abriera el mercado a que los privados importaran combustible, es decir, antes de esa reforma solo Pemex podía importar combustible. Con esa reforma, esos permisos, lo que detonó, Berenice, fue este tipo de contrabando. ¿Por qué? Porque se usaban permisos, algunos permisos que se habían otorgado, donde las empresas declaraban que estaban importando cierto volumen o tenían autorización para cierto volumen, pero metían volúmenes mucho más grandes que los que en realidad estaban declarando, y además también proliferaron los permisos falsos. La red criminal que se está deteniendo a 14 de sus integrantes usaban precisamente esa documentación falsa. En este caso, ese embarque de 10 millones de litros de combustible que se incautaron en ese barco traían documentación que decía que eran 17,000 toneladas de aditivos que no pagaban impuestos, Berenice. No, pues es una cosa muy increíble, sobre todo por la magnitud que nos estás planteando también, Ana Lilia, que tiene que ver incluso ya Estados Unidos involucrado. Quisiera preguntarte también, Ana Lilia, una vez que este combustible ilegal ingresa al país, ¿es difícil rastrear en qué gasolineras termina o en qué circuito se distribuye? Y también, ¿qué medidas se podrían implementar para evitar este tipo, pues, de huachicoleo fiscal?
Mira, has hecho un planteamiento bien interesante porque precisamente antes de la reforma energética, en realidad la reforma energética de Peña Nieto fue muy lesiva para Petróleos Mexicanos y para el mercado energético en el país, porque antes de esa reforma precisamente el ir identificando aquellas gasolineras que dejaban de comprarle combustible a Pemex, es decir, las que ya no le compraban a Pemex, pero que seguían vendiendo, era uno de los indicadores para identificar que era combustible robado o que era combustible de contrabando. ¿Por qué? Porque no había otro proveedor que no fuese Petróleos Mexicanos. Con esta apertura tan desorganizada, tan descuidada que se dio durante el gobierno de Peña Nieto, pues se abrió la manga ancha, no solo el contrabando de combustible, sino a la manera de disfrazar también dónde se expende, dónde se vende este combustible. Hay manera, este planteamiento que recientemente hizo la presidenta de la rastreabilidad en las gasolinas, que significa que se puede ir identificando desde la que se refina en México, que va al mercado formal en las gasolineras, pero está también la que se tendría permiso para importarla, que hay una manera de trazabilidad para ir identificando si tiene un origen legal y si lo que se comercializa, cuadra con esas cifras. Y en estos mecanismos tendrán que involucrarse las autoridades del sector energético, las autoridades de aduanas, de la unidad de inteligencia financiera, prácticamente, Berenice, las autoridades que comprenden todo este grupo que se creó para combatir el robo de combustible. Se tendrían que estar cuadrando cifras. Llama la atención un dato que se da a conocer ayer y que me gustaría destacar. Se habló del trabajo de la unidad de inteligencia financiera para detectar aquellas cifras que no cuadraban entre depósitos, entre perfil de movimientos económicos que estaban teniendo estas empresas, que estaban teniendo estos miembros de esta organización criminal, y a partir de eso se les identificó. Y destaco esto, Berenice, porque el papel de la unidad de inteligencia financiera es clave para que se vaya identificando no solo a las empresas que participan en este ilícito, porque son ilícitos en que se involucran empresas del sector energético, que se involucran empresas gasolineras, además, por supuesto, de los funcionarios, que ya vimos que se ha adelantado que habrá muchas más detenciones. El fiscal decía el día de ayer que ya tenían muchas más órdenes de aprehensión, y pues me parece muy bien que se vaya hasta el fondo en estos asuntos para identificar a aquellos funcionarios que han facilitado estas redes. Me parece que son pasos importantes para que se combata a fondo el tema del huachicol, dicho en términos de el robo de combustible a Petróleos Mexicanos, pero también ese combustible que entra de contrabando, porque no solo significa evasión fiscal. Usualmente, Berenice, el combustible que se vende barato en el mercado internacional es un combustible de muy baja calidad o que puede tener un origen ilícito. Por eso el combatir esto no solo es un tema de cuidar las finanzas del país, sino un tema hasta de seguridad nacional, Berenice. Y muy complejo, y que, como ya mencionabas, Ana Lilia, la investigación sigue abierta y hay órdenes de aprehensión pendientes. Estaremos entonces también siguiendo el caso de manera muy cercana. Te agradecemos mucho, como siempre, Ana Lilia. Gracias y buenas noches. Con todo gusto, encantada de estar contigo y con tu audiencia. Gracias.